Bueno, yo creo que estamos en contacto ya con el ingeniero Sergio Goldman, presidente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Bien, buen día, gracias por llamarme y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros queríamos charlar con usted porque también representa una mirada que nos interesa en el doble sentido de su profesión. Acá nosotros, con quienes conducimos este programa, que siempre valoramos mucho la ingeniería, y nos parece que a la Argentina le faltan ingenieros, y para no dejar a nadie afuera, ingenieras, para realmente componer un país mejor que el que tenemos, y además el tema agrónomo. Empiezo por este último. Usted, desde el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, ¿cómo está viendo el desarrollo de la producción agropecuaria en términos generales en la Argentina? ¿La ve bien, la ve mal? ¿Ve que está bien encaminada? ¿Ve que se le cambian las reglas sistemáticamente? Escuchamos su opinión. Bueno, en principio la producción agropecuaria es antes que los gobiernos. Y la Argentina se caracteriza por ser un productor agroexportador. La falta de política no es de ahora, sino de muchas décadas, cuando el Estado se hizo cada vez más grande y cumple menos funciones de las que tiene imprescindibles que tiene que realizar. Así que esto último que ustedes dicen, o que usted dice, de el cambio de reglas es lo peor que puede pasar para una actividad que tiene tiempos biológicos y no tiene tiempos políticos. Los tiempos biológicos, para el caso de un animal de carne, por ejemplo, puede ser 3 años, una cosecha puede ser 6 meses, un árbol frutal puede ser 15, 20 años, un monte forestal puede ser de décadas de explotación. Así que una de las cosas fundamentales que deberíamos tener en la Argentina son políticas de Estado, y especialmente para el sector agropecuario. Nosotros vamos permanentemente atrás de la coyuntura, el día a día, y nos olvidamos de que las cosas tienen su tiempo y que se tiene que pensar de otra forma. Un productor ganadero, si hoy tiene que invertir y pensar qué va a pasar de acá a 3 años, debería tener por lo menos claro cuáles son las reglas en las cuales va a producir en esos 3 años y cuáles son las reglas que se van a mantener en el momento de que se va a poder vender esa producción, ¿no? O realizarla. Claro. Y yo eso que usted dice creo que toda la gente lo entiende muy sencillo, porque es como ir a jugar al fútbol y que a mitad del partido le cambien las reglas. Sí. La verdad es que no tiene sentido. Sí, pero para el caso del sector agropecuario hay un desconocimiento muy grande. Claro. Tanto de la población en general, llamémoslo a los ciudadanos de ciudad, como con respecto a la dirigencia política en general, ¿no? Sí, acepto que es así y que... Ahora, yo le quiero preguntar, antes de que mi compañero Daniel de Abrantes le haga otra pregunta, le quiero preguntar, ¿a qué atribuye usted que no se puedan establecer determinadas reglas de juego con tiempos que efectivamente contemplen la evolución de los negocios, que está condicionado por procesos biológicos, y que, por ejemplo, no se anuncie un cambio de reglas con el tiempo de anticipación suficiente? Por ejemplo, yo puedo decir, sobre tal cultivo voy a incrementar el impuesto al 90%, pero eso lo voy a hacer en el 2028. Entonces, cualquiera sabe que ese año no va a poder sembrar ese producto. Pero ¿por qué usted entiende que en la Argentina no se logra establecer reglas de juego de mediano y largo plazo consensuadas por la dirigencia política y la participación, lógicamente, de ingenieros, técnicos, productores, en fin, trabajadores en general? Asociaciones, organizaciones. Eso porque es. por lo mismo que le decía, vivimos de corto plazo, y ese ha sido el fracaso de la Argentina. El fracaso de la Argentina es el fracaso de los dirigentes.
El fracaso de la Argentina es el fracaso de aquellos que deberían tomar iniciativas y tomar medidas para que el país pueda manejarse de otra forma. Aquí valoramos más nosotros el resultado electoral, y esto intensificado, por supuesto, gracias a la competencia que establece el cronograma electoral cada 2 y cada 4 años, o cada 2 y 4 años cambio de gobierno, pero evidentemente nosotros estamos privilegiando en la Argentina el cambio de autoridades, el proceso electoral, y no valoramos nosotros lo que se debe saber. En primer lugar, no se respeta la Constitución en la Argentina. La Constitución es algo de que no la leemos, no la estudiamos, no la aprendemos y no nos enseñan. Cuando nosotros estudiábamos, que tenemos ya unos cuantos años, nosotros en los días patrios se celebraba el mismo día que coincidía, familia, docentes, alumnos, fuerzas vivas del país iban a los actos públicos en los colegios. Uh-huh. Y ahora no se sabe qué se celebra el feriado puente, qué se celebra el feriado de otra naturaleza, o como se lo quiera llamar. Es decir, hemos perdido esa valoración de que existen responsabilidades y existen obligaciones. La primera obligación y el primer respeto de la Constitución Nacional, que es el patrimonio, que es el contrato social que tienen todos los ciudadanos. Es decir, acá falta mucho de enseñanza de la ciudadanía para que podamos respetarnos. Entonces, como vivimos del día al día, nosotros tomamos medidas inconsistentes que lo único que significan a ver cómo podemos hacer que baje el costo de vida hoy, cómo podemos hacer nosotros que el consumidor se sienta satisfecho. Pero no se hace con medidas, se hace con políticas y se hace con ciudadanía. Falta mucha ciudadanía en la Argentina. En esta línea de lo que está explicando y hablando de políticas de Estado, le quería hacer 2 preguntas. Evidentemente, cualquier producción agropecuaria tiene 2 componentes fundamentales. Uno es la tierra y otro es el productor agropecuario. Son los 2 grandes protagonistas. Y nosotros vemos que en la Argentina hay un proceso de deterioro muy grande de esta riqueza que, más allá de la propiedad privada, es propiedad de todos, que es la calidad de nuestras praderas y de nuestros campos. Y por otro lado vemos la pérdida permanente de pequeños productores que se alejan de la producción agropecuaria y un proceso de concentración cada vez más feroz. ¿Cómo ve usted ese movimiento que se está dando en el mundo agropecuario en las últimas décadas? Bueno, usted se olvida de que a los 2 factores que señaló, el suelo y el trabajo, le falta el capital. Y el capital, y el cuarto, que sería la organización. Sin inversiones, sin capital, no hay producción. Nosotros somos ricos. La Argentina no es un país rico. La Argentina no es un país pobre. La Argentina es un país con riquezas. Pero las riquezas hay que traducirlas en bienestar o traducirlas en productos. Entonces, no es solo aquí suelo y trabajo, y no es solo voluntad. Acá se necesita conocimiento también, y conocimiento aplicado, y se necesita inversiones, y sin inversiones no hay suelo ni capital, ni trabajo. Y esto lo saben bien los trabajadores y los dirigentes sindicales. Eso es así, que pero de alguna manera no cierran las fábricas hasta el último segundo, porque sin fábrica tampoco existen trabajadores. Sí, pero yo me refería a la destrucción de los suelos y a la destrucción de los pequeños productores. La destrucción de los suelos no se puede generalizar. Todos hablamos, pero en primer lugar tampoco la riqueza es de todos, la riqueza es de algunos. Si hay propiedad privada, la riqueza de un suelo, de un campo, es del propietario, no es de la riqueza general. Ahora, la propiedad tiene una función social también. Sí, por eso que la política hagan de que se puedan eso mantener, porque nosotros de alguna manera vivimos en un planeta
que tenemos que heredarlo a la generación que viene, porque también nosotros hemos heredado, ¿no? Entonces, pero eso no se puede generalizar. ¿Usted cree que un productor quiere destruir su propio capital, que es el suelo? No, nadie está dispuesto a destruirlo porque sí. Aquí no se hacen las medidas, porque hay una cosa que es bien cierta y que eso viene de muchos años y los sociólogos lo tienen bien caracterizado. Existen más ciudadanos en las ciudades que en el campo. Y en la manera de y en el momento de votar, los ciudadanos de las ciudades tienen más peso en las elecciones que la gente que vive en el campo. Entonces, echarle la culpa al otro parecería que es muy fácil, pero la gente que vive en el campo no tiene conectividad, no tiene agua corriente, no tiene electricidad, no tiene caminos, no tiene infraestructura de hospitales, no tiene un montón de cosas que tiene otra gente, pero sí le vamos a exigir que ellos cuiden el patrimonio del suelo para que lo tengan para que lo disfruten otras generaciones o la gente de las ciudades. Aquí hay que empezar a entender que campo y ciudad es lo mismo. Todos estamos en un mismo proceso, hay un mismo sistema de producción que hace a que nosotros podamos convivir hombres de la ciudad con hombres del campo y con los que producen la riqueza. Nadie está dispuesto a perder su propio capital. Si yo sé que haciendo un monocultivo años por año y me quedo sin el capital tierra, y yo sé que estoy destruyendo mi propio capital, nadie lo va a hacer eso. Ahora, tiene que haber condiciones para que yo pueda mantener la fertilidad del suelo, hacer las fertilizaciones o las adecuaciones para poder hacerlo. Pero si a mí, por ejemplo, en el 2006 me cierran las exportaciones de carne vacuna, la Argentina, que era uno de los principales exportadores de carne vacuna del mundo, pasó a ser el 10º o el 11º. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Que yo mantenga lo que tengo que mantener? Bueno, me voy a lo que me daba el resultado en aquel momento, y si puedo hacer agricultura, hago agricultura. Y la agricultura es distinto que la ganadería. Entonces, evidentemente, aquí la gente está, y la Argentina perdió en aquel momento empresas, perdió trabajo en los frigoríficos, perdió 10 millones o más de cabezas de ganado vacuno y dio posibilidades a que se desarrollen otros países donde ganadería y exporten, como el caso de Brasil, que es el principal productor y exportador del mundo, caso de Uruguay, caso de Paraguay y algunos otros países. Entonces, evidentemente, no es un problema únicamente del quién es el dueño de la tierra o lo que tiene. El que tiene la tierra la puede tener para varias funciones. Puede ser para producir, y si la tiene para producir, la va a cuidar lo mejor posible. La tiene para esparcimiento, va a tratar de que lo tenga mejor posible, porque él es el que se va a disfrutar de ese esparcimiento, o si lo hace como negocio de turismo rural. No es como la gente cree que son enemigos porque le gusta ser enemigo. No. O por otra parte, si todo fuese tan sencillo, vamos todo al campo a producir, si el productor del campo es tan rico o es tan productor. Y también, si los gobiernos creen que con medidas, con leyes o con decretos, o DNU como se gobierna ahora, es suficiente que saquen un decreto que todos somos felices, que todos todos somos ricos, que todos tenemos acceso a todos los bienes que queremos, y que bueno, y que nadie produzca, que todos somos ricos, listo, suficiente, tenemos vivienda, tenemos agua, tenemos todo. ¿Se puede? No, eso lógicamente... Ahora no, pero bueno, no saquemos las redes. Lógicamente que no sé si alguien cree las cosas es así. Absurdo, sí, es claro. el absurdo. Porque como eso no se puede, hay otras cosas que tampoco se deberían poder. Ahora, un hombre que en su momento, con el cual quizás yo no tuviera coincidencias ideológicas, pero planteó algo allá por la década del 80, y me estoy refiriendo al padre de Federico Sturzenegger, y él planteó que la Argentina
era una suerte del peor de los mundos, porque era un socialismo sin plan y era un capitalismo sin mercado. Sí. Tengo la impresión de que este hombre dio en una de las claves. En la Argentina, el Estado prácticamente no da señales de previsibilidad y de seguridad como para saber realmente qué rumbo debe tomar quien quiera trabajar por mucho tiempo. No hay justamente una planificación de naturaleza estratégica, democrática, consensuada, y al mismo tiempo el mercado da la impresión de que tampoco logra funcionar. ¿No le parece que ahí es la diagonal que resolvería para los próximos años las posibilidades del desarrollo armónico que necesita la Argentina? Sí, usted lo que dice es cierto, y Sturzenegger seguramente fue un visionario a señalar eso, pero usted fíjese que cada vez que cambiamos de gobierno en la Argentina, parecería que todo es fundacional y empieza todo de nuevo. Eso es la antipolítica, no cabe la menor duda. Sí. Aquí en la Argentina se dice que hubo capitalismo y no capitalismo. Es mentira. Acá tenemos un hiperestado que no produce, pero sí que consume, y es a nivel nacional, provincial y municipal. Millones de personas que están en la administración pública a los efectos de no contribuir a que la gente tenga reglas cada juego y crear cada vez condiciones más que impiden que justamente se puedan realizar cosas. Entonces esto es muy difícil de entender en la Argentina. En la Argentina a lo que se llamaban federales eran autoritarios, eran otra cosa. Y lo que se decían autonomistas eran también otra cosa. Es decir, en la Argentina hemos dado poco sentido al valor de la palabra, y cada vez que tenemos que hablar tenemos que estar explicando qué es lo que queremos decir. Si uno dice que acá hubo neoliberalismo, tenemos que empezar a explicar qué es neoliberalismo. Si uno dice que hubo liberalismo, que tal, si acá nunca hubo socialismo, tenemos que explicar qué es lo que es socialismo. Y es el único país que se tiene que explicar cada vez que se tiene que hablar de un término. ¿Por qué? Porque realmente nos han hecho las cosas como se tenían que hacer, y es cierto, la confusión es tan grande que el intervencionismo puede llegar a tener un Estado comunista sin ser comunista. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Bueno, le quiero preguntar, en el comercio internacional, los intercambios en el comercio mundial, de la totalidad del intercambio que se da, ¿qué volumen aporta la producción agropecuaria? Estoy hablando en el comercio mundial. Y sí, de lo que exporta la Argentina es el 60%. No, pero a nivel mundial es el 0,0 y algo. Ya no, en algún momento llegamos a tener, a principios del siglo XX, a lo mejor el 5%. Hoy estamos el 0,0 y algo. Argentina ha perdido mucha significancia. Fíjense, la Argentina exporta 60.000 millones de dólares. ¿Qué son 60.000 millones de dólares? ¿Cuánto tiene los millonarios más grandes del mundo? 3 veces. Millones. Miles de millones. Y nosotros aportamos 60.000 millones. Es decir, que evidentemente no es una cosa así. Y un año, si tenemos buena cosecha, o tenemos que el clima fue favorable, o que los precios internacionales, la Argentina en vez de 60 puede llegar a tener 80. Pero estamos ahí. Y hace décadas que está estacionado en la Argentina en esos valores. No son cifras importantes. ¿Cuánto facturará Ford? ¿Cuánto factura General Motors con respecto a la Argentina? ¿Cuánto factura Mercado Libre en la Argentina? ¿Qué valor tiene la empresa Mercado Libre? Le pregunto 100.000 millones de dólares, 2 veces las exportaciones argentinas. Sí, está claro eso. Le pregunto lo siguiente. Sí. Nosotros, básicamente, esa exportación que usted señala es una exportación de semillas, vamos a decir. Hay otros componentes, aceites, etcétera. No, el agro no es semillas. No, ya sé. Está bien, pero, sí, agroexportador, agroindustrial. Como me queda poco tiempo, sí, es agroindustrial y evidentemente se exportan un montón de otras cosas. Claro. Pero yo le pregunto a usted pensando en términos estratégicos. ¿La Argentina no podría pensar
en la transformación en alimentos más sofisticados de toda su producción agropecuaria? ¿Eso es pensable, no es pensable? ¿Qué opina usted desde el Centro de Ingenieros? Y nosotros pensamos que sí es posible, y en Argentina trata de hacerlo, pero a veces no lo dejan. Usted fíjese, por ejemplo, para citar algo, las inversiones chinas en establecimientos productivos argentinos para producir cerdo, para mandar exclusivamente a China. Por un problema de geopolítica, problema de necesidad de los chinos, problema de la peste porcina africana y no tenerla en un solo territorio, un problema de abaratar costos en vez de enviar materias primas alimenticias, maíz y soja, producirlo en el país, y en Argentina no puede avanzar, no avanza, no puede avanzar que alguien quiera hacer inversiones de esa naturaleza para producir y transformar insumos en la Argentina, dar mano de obra en la Argentina, transformar esos productos en carne y la carne exportarla con todo lo que lleva también el movimiento de productos que lleva a enviarlos a China. Y no avanza. Quiere decir que en Argentina también ponemos trabas a cosas que se pueden hacer. Pero la industria exportadora, agroexportadora argentina, tiene muchas cosas que produce. No solo vendemos limones, que también es una industria, hay que producirlo, hay que adecuarlos, hay que transformarlos y enviarlos. La Argentina es el tercer productor y exportador del mundo de mieles, y las mieles, es cierto, se podían vender envasadas, pero bueno, se venden porque la Argentina tiene una característica que la miel argentina puede servir para cortes, entonces la miel argentina se vende en tambores, pero una parte también se puede vender en eso. La Argentina podría ser un abastecedor mundial de productos lácteos. Así como hay compañías que venden a las compañías de aviación la mantequita, Argentina también podría estar en ese mercado. Pero bueno, todo depende que si las políticas o si la gente cree que puede invertir en Argentina y saber que esto se va a continuar con el tiempo. Fíjese lo que está pasando con la carne vacuna ahora. La Argentina cierra por 30 días la exportación. ¿Y usted cree que el importador, los traders que están en Europa, que están en China y en el otro lado, van a esperar a ver que diga Argentina que levantan esto? No, llaman al teléfono y preguntan, ¿quién tiene carne para vender? Uruguay, Japón, esto, el otro, ¿qué país o Australia? ¿De dónde? Compran, y a lo mejor perdemos el mercado. Los mercados no se ganan tan fácil. Lo hacemos nosotros, cada uno de nosotros. Sabemos, si yo voy a un negocio acá en la esquina de mi casa y me tratan mal, no voy a comprarle más. Y así pasa con la Argentina. No es la primera vez que esto ocurre. Entonces, los daños, a veces no son los daños directos a la actividad, sino el daño más importante es al sector. Ahora, si inventamos, por ejemplo, para el caso de la carne vacuna, un dólar asado, porque como tenemos tantos dólares distintos y queremos tener un dólar asado, que el asado en la Argentina tenga un dólar que haga que la carne argentina valga mucho más barato que otro, es muy relativo eso. Si queremos evitar que existan, porque hoy se sancionaron algunas empresas, su facturación en el exterior, debería haber un dólar que sea conocido y que sea fácil de interpretar. También existen, para el caso de importaciones, existe la sobrefacturación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo que es anormal en todas partes del mundo, que es que exista esto, que existan dólares de distintos valores. El dólar debería ser de la forma más sencilla de que se puede interpretar por cualquiera de las personas. Así es. Y fíjese, como nosotros no resolvemos los problemas de fondo, siempre vamos a tropezar con la misma piedra, porque el problema de Argentina es la inflación, es el gasto público, es la falta de inversión, la falta de política de Estado, la falta de incentivos para que se pueda producir, pero no hay incentivos para el capitalismo de amigos, un incentivo para el capital es en serio, bueno, todas las cosas que sabemos, ¿no? Sergio, le agradezco muchísimo, el tiempo se nos ha ido, bueno, se ha expresado creo que con total libertad, nos quedaron algunas preguntas y quedará para una próxima invitación. Bueno, le mandamos un saludo. Bueno, gracias a ustedes y saludos. Chau, hasta luego. Bueno,
Hemos hablado con el ingeniero Sergio Goldman y ahora vamos a la tanda de la radio y seguimos aquí en La Brújula en la Luna.